En enero del año 2008 nació Cuadernos de Criminología con la firme voluntad de convertirse en un verdadero referente de nuestro sector que compaginara un contenido tan didáctico como riguroso, entretenido y práctico. Ya son más de 50 números publicados. Todos han tenido gran aceptación, tanto entre los miembros de nuestra sociedad como entre los estudiantes de criminología de diferentes universidades y un público que necesitaba una lectura especializada en este ámbito, lo que le ha valido para estar en el grupo C de la clasificación integrada de revistas científicas. La revista se distribuye de forma gratuita entre los socios de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y os animamos a todos los interesados a que os asociéis y poder recibirla en vuestras casas. En nuestra web, secid.es, tenéis más información. Recordamos que hoy lo vamos a dedicar el día a la figura del delincuente como rama de la criminología y para ello contamos con 4 magníficos ponentes. En primer lugar, os voy a presentar a la doctora Sheila Queralt. Es doctora en Ciencias del Lenguaje, máster en Lingüística Forense, en Política Científica e Inteligencia Criminal. También lo es en Ciencias del Grafismo, en Lingüística Teórica y Aplicada y en Estadística Aplicada a la Investigación. Es directora del laboratorio SQ Lingüistas Forenses, donde ejerce como perito de Lingüística Forense, que ya digo que es su especialidad, en casos de plagio, ciberacoso, narcotráfico, terrorismo, y es colaboradora de distintas fuerzas policiales nacionales e internacionales. También es autora de libros como Atrapados por la lengua o Fundamentos de la lingüística forense y también es profesora e investigadora colaboradora en diversas universidades. Con ella os dejo y le cedo la palabra para que nos dé su conferencia precisamente sobre lo que es esta parte de la criminología que es la lingüística forense. Muchísimas gracias. Mi principal motivación de la charla de hoy es mostrar cómo los análisis lingüísticos pueden ayudarnos a determinar características del delincuente objeto de investigación, ¿no? El lenguaje nos aporta información tanto oral o escrita, dependiendo del material que estemos analizando en esa investigación, de distintos tipos. Además, la producción lingüística... Pero estoy a tope de conexión. Yo escucho genial otros. Ok. Bueno, sigo. La producción lingüística de un individuo cuando habla o cuando escribe nos puede relevar rasgos socioindividuales, pero también sociocolectivos, es decir, rastros que serán particulares de ese individuo o del lugar, quizá, o de la comunidad en la que cada individuo tiene un estilo único y dialectal particular de ese hablante. De que tengamos ya un sospechoso, poder realizar un cotejo, una comparación de las muestras y determinar si efectivamente se trata del mismo individuo o no. Además, cuando un hablante está comunicando, tanto por escrito como de forma verbal, insisto, no es consciente de esas marcas o de esos recursos lingüísticos que está pronunciando en ese momento. Y en consecuencia, estas marcas lingüísticas pasan desapercibidas tanto para el hablante que las está formulando como también para los oyentes que, por ejemplo, quisieran copiarlas o imitarlas. ¿De acuerdo? ¿Y qué rastros o qué características sociolingüísticas podemos determinar del delincuente objeto de nuestra investigación? Podríamos determinar, por ejemplo, la franja de edad. Nunca determinamos la edad exacta, es decir, tiene 32, tiene 35, tiene 40, sino que determinamos un rango de edad, ¿de acuerdo? Cuanto menor sea la edad del individuo, si por ejemplo estamos tratando de menores, vamos a poder acotar mejor esa edad, puesto que el lenguaje se modifica muchísimo, muy rápidamente en edades tempranas, y después ya tenemos etapas más de estabilización, ¿no? Por lo tanto, un adulto entre 30 y 40 pues no modifica tanto el lenguaje, pero, por ejemplo, una persona muy mayor que a lo mejor adolece de algunas enfermedades sí que modificaría muchísimo ese lenguaje, ¿de acuerdo? Después también podríamos establecer el sexo del hablante, si es hombre o mujer, tanto en muestras orales como escritas. Sí que es cierto que en las muestras orales tenemos características acústicas, es decir, de la forma en la que se está emitiendo la voz, que nos permite determinar de forma más
tajante cuál es el sexo del individuo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de los parámetros que analizamos sería la frecuencia de las cuerdas vocales, ¿sí? Esa voz más aguda, ¿no? O más grave nos va a permitir reconocer rápidamente, incluso a un oído no entrenado, si es un hombre o una mujer, ¿no? Cuando descolgamos el teléfono, rápidamente podemos determinar el sexo. Y esto es gracias, por ejemplo, a este parámetro. En el caso del texto escrito es más complicado determinar el sexo, pero veremos después algunas pistas para hacerlo. Otra de las cosas que podemos determinar sería el nivel educativo, es decir, esta persona tiene estudios superiores, estudios universitarios o no, e incluso relacionado con esto, la profesión. Hay vocablos, ciertos vocablos que se utilizan en ciertas profesiones y eso nos va a permitir determinar más o menos en qué tipo de trabajo está relacionado esta persona. También tendríamos, y finalmente, dependiendo de la muestra que tengamos, podríamos determinar rasgos relacionados con la religión o incluso la ideología política de este individuo. Y ahora iré adentrándome en cada uno de estos rasgos que podemos determinar a través del análisis del lenguaje sobre el delincuente. Este tipo de análisis lingüísticos para determinar los rasgos del delincuente, es cuando no acabamos de tener todos los indicios, ¿no?, que nos permiten ir a buscar al sospechoso. Y también en investigaciones privadas, generalmente para acotar el número de sospechosos. Esto, por ejemplo, se hace en el ámbito privado, en el que, por ejemplo, ha habido una gran cantidad de despidos y el jefe recibe amenazas, ¿no? Como hay tantos sospechosos posibles, lo que hacemos es analizar el texto para determinar, por ejemplo, de qué rango de la empresa ha podido ser, cuál es el origen geográfico, si es hombre o mujer, etc. Y normalmente suele ser un paso previo a la atribución de autoría, que sería la comparación entre las muestras del sospechoso y las muestras anónimas. Venga, si os parece, vamos a entrar un poquito en los distintos rasgos que podemos analizar. En primer lugar, el sexo. Como os comentaba, a nivel de voz es mucho más fácil porque tenemos ya parámetros categóricos que nos van a permitir delimitar con bastante seguridad el sexo de la persona que está hablando. En el cambio, en el texto es más complicado. Pero sí que es verdad que observamos que hay patrones del lenguaje que son ligeramente distintos en los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las amenazas. Las amenazas, si hacemos un análisis de contenidos en este caso, podemos determinar que existen distintos tipos de amenazas que aparecen con más frecuencia en un sexo o en otro. Por ejemplo, en el ámbito de las amenazas en casos de divorcios, por ejemplo, que serían los más frecuentes que tenemos a nivel privado, veríamos que los hombres tienden a hacer amenazas de tipo más violencia física, mientras que las mujeres suelen tener tendencias más de violencia más psicológica. Esto nos podría estar dando pistas. Después, a nivel de análisis gramatical, es decir, del lenguaje entendido como el género gramatical de la lengua, en español tenemos, por ejemplo, puedes decir feo o fea, guapo o guapa, lo que podríamos determinar sería si hay consistencia en el uso del género gramatical, es decir, siempre escribe cuando se refiere a sí mismo como femenino o como masculino, ¿hay consistencia o hay un cierto tipo de errores? En el caso de que hubiera consistencia, pues es bastante probable que corresponda con el sexo. En el caso de inconsistencia deberíamos de valorar si eso efectivamente no es así. Después también tendríamos que analizar en el sentido de los contenidos si esa persona en los escritos está incluyendo en el sexo de la persona a la que está, por ejemplo, amenazando o la que está creando como objetivo de esa amenaza. ¿De acuerdo? Después, en segundo lugar, sobre el origen geográfico. Una de las primeras cosas que nos enmarcamos es si esa persona es nativa de esa lengua en la que está escribiendo o no, sobre todo en el tipo de casos que tenemos a nivel, sobre todo, policial. Nos interesa saber si esa persona está hablando en su lengua o tiene influencia de una segunda lengua y cuál es esa segunda lengua. En el caso de que esa persona estuviera hablando en su lengua nativa,
Por ejemplo, en el caso del español, pues una de las preguntas sería si es un español peninsular, es decir, de España, o, por ejemplo, el latinoamericano, ¿de acuerdo? Y aquí iríamos cerrando los distintos dialectos del español, ¿sí? Y en último lugar, precisando con exactitud, en el caso de que fuera posible, pues, por ejemplo, la ciudad o la comunidad autónoma. Otras de las preguntas que nos suelen hacer en estos casos es que, a pesar de que esa persona muestre rasgos nativos de esa lengua, si es una persona que nosotros llamamos de segunda generación, es decir, una persona que ha nacido en España, habla español como una persona nativa, sin ningún tipo de dificultad, pero que sí que podría estar en contacto, por ejemplo, porque sus progenitores son de otro país y, por lo tanto, tienen cierta facilidad en comunicarse en la otra lengua o en incorporar o imitar, por ciertos motivos, esa segunda lengua. Por ejemplo, estuve en un caso, hará 2 o 3 años, en el que uno de los sospechosos hablaban con cierta influencia de otra lengua, pero se podía observar que incorporaba elementos de bilingüismo catalán-castellano muy arraigados del catalán y que, por tanto, debía de ser nativo bilingüe catalán-castellano. Pero tenía muchísima facilidad en reproducir los errores que cometían en esta otra nacionalidad, los hablantes de la otra nacionalidad. ¿Esto qué nos daba pistas? Pues que seguramente fuera una persona de las que nosotros llamamos segunda generación, que era capaz de reproducir esos errores porque estaban muy familiarizados con ellos. Pero ¿cómo lo descubrimos? Porque había, punto 1, rasgos de bilingüismo, pero también porque no había consistencia. Esto es uno de los parámetros más importantes en lingüística forense, observar las inconsistencias y cómo podemos explicar estos hechos, ¿sí? Por ejemplo, esta persona cuando hablaba de calle, pues a veces decía calle con esta L que he pronunciado muy marcada, a veces decía calla, a veces decía calle, ¿no? Y estas inconsistencias no son esperables en un minuto de la que tenía la grabación. Por ejemplo, este tipo de análisis son muy frecuentes en casos, por ejemplo, de terrorismo. Hubo un caso muy famoso de terrorismo, el primer caso en el que se asesinó, bueno, se ejecutó en este caso a James Foley, un periodista, no sé si os suena, en el cual los expertos antiterroristas en Reino Unido y Estados Unidos pudieron concretar de que esa persona que ejecutó al periodista James Foley era una persona de origen británica. Y a través del vídeo que difundieron en el que se ejecutaba a James Foley, pudieron ir desgranando el origen, ¿no? Primero dijeron que era una persona de origen británica, después que era una persona de inglés londinense multicultural, que sería lo que nosotros hablamos de segunda generación, que además era una persona que se había criado en Londres porque hablaba un tipo de inglés concreto, en concreto el Cockney. Además fueron profundizando, ¿no? Pues que era una persona del sur de Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como vamos cerrando el círculo, ¿no? A través, pues, ya sería del acento, en la manera de pronunciar las palabras, el vocabulario que se utiliza. Por ejemplo, imaginaos en español alguien que utilice el ustedes, pues ya podríamos descartar generalmente la parte norte si no se tratara de una variedad edad-lectal, por la edad de esa persona. Podríamos hablar de ciertas zonas del sur de España, pero también de ciertas zonas en Latinoamérica, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que ir cerrando a través de las distintas pistas cuál es el origen más probable de esta persona. Como os comentaba hasta ahora, la edad, el edad-lecto, ¿no? ¿Cómo medimos o cómo determinamos el rango de edad de esta persona? Es verdad que seguro que muchos de nosotros reconocemos que las distintas generaciones encuentran formas lingüísticas de comunicarse y expresarse, ¿no? Por ejemplo, cómo hablan nuestros padres o cómo hablan nuestros hijos. Seguramente que encontramos muchísimas diferencias en cómo nos expresamos. Imagínate cómo referirse a una cosa que es divertida, chula, ¿no? Esto es chulo, esto es guay, esto mola. Nos referimos con adjetivos distintos y esto nos va a permitir determinar las distintas generaciones. Cuidado con esto también. Es verdad que juega mucho en nuestro contra el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Cada vez las personas vivimos en una cultura más multicultural, ¿no? Y por tanto recibimos inputs, recibimos influencias de distintas partes del mundo, ¿no? Y esto, quieras o no, nos dificulta en gran medida nuestra labor. Y por tanto tenemos que ir valorando
si este vocablo es propio de su sociolecto, de la comunidad en la que vive, o de aquellas influencias que está recibiendo porque, no sé, ve muchos vídeos de cierta zona, ¿no? ¿Esto cómo lo vamos a desgranar? Porque no nos vamos a fijar únicamente en el vocabulario, sino también en las estructuras sintácticas, es decir, cómo formulan, cómo ordenan todos los elementos sintácticos, todos los elementos de la frase. Esto, por ejemplo, nos resulta muy útil, por ejemplo, en casos de análisis de chats de pedófilos y pedrastas online. Es decir, queremos conocer si la persona que hay detrás de esa red social realmente está en el rango de edad que dice ser. Sabemos que muchos de estos depredadores online fingen, ¿no?, tener la edad del menor con el que chatea generalmente, o tener una edad ligeramente superior, y lo que determinamos a partir del análisis de su lenguaje es si utiliza estrategias para ocultar esa edad y si realmente es así o no, o se trata de un depredador sexual. Esto, por ejemplo, el tema de la edad, también se utilizó relacionado con el nivel de estudios en un caso que seguro que os sonará a vosotros, y quizá habéis conocido la lingüística forense a través de este caso. Es el caso de Una Bomber. Hay una serie muy famosa de Netflix, Manhunt Una Bomber, y muchos de vosotros estoy segura que habéis llegado a la lingüística forense a través de ello. No quiero hacer destripe de la serie por si no la habéis visto y la queréis ver, pero en este caso era un caso en el que una persona de Estados Unidos se dedicó a poner bombas a universidades y aerolíneas y causó varios muertos y heridos. Esta persona decidió que iba a parar de atentar si se hacía público un manifiesto, un escrito muy largo, que no es habitual, ni mucho menos en lingüística forense, en el que él explicaba los motivos de por qué llevaba a cabo estos atentados, ¿no? Hubieron varios perfiladores, pero no acababan de perfilar con exactitud quién había detrás de este manifiesto. Hasta que llegó un perfilador muy interesado en la lengua, James Fitzgerald, el cual analizó varios de los errores que había en este manifiesto. Se había hecho a máquina de escribir, una máquina muy vieja, y en la que tenía que borrar a mano algunos de estos errores. La manera en la que hacía estas correcciones, la manera en que ordenaba el texto, en la que enumeraba las páginas, hacía referencias en el texto, le permitió determinar la edad de esa persona y también el nivel de estudios de esta persona, ¿sí? Es cierto que cuando, por ejemplo, una persona intenta imitar el estilo de otra o intenta disfrazar su propia identidad, imaginémonos, por ejemplo, una escalera de vecinos, ¿no?, para no ponerlo tampoco tan dramático, en una escalera de vecinos, alguien que quiere quejarse sobre la actitud de uno de los vecinos e intenta disfrazar, para que no sea reconocido, su identidad a través del lenguaje. ¿Cómo lo va a hacer? Generalmente lo que se suele hacer es bajar el nivel, ¿no? Intentamos hacer faltas de ortografía, escribir muchísimo peor, pero inevitablemente se van a escapar rasgos propios de esa persona, ¿no? Generalmente pues hay una persona que escribe muchísimas faltas de ortografía, pero después utiliza un conector o un adverbio en mente, ¿no? Aquí vemos inconsistencias, lo que os decía, la importancia de la consistencia. Y es verdad que es muy fácil o es más fácil bajar el nivel, pero es muy difícil subir el nivel. Tuvo un caso también en el que uno de los argumentos de la parte contraria era que el acusado había sido imitado, ¿no?, y que él no había escrito esos textos, sino que alguien que tenía acceso a comunicaciones de él, una persona que utilizaba muchísimos blogs, había copiado su estilo idiolectal, supuestamente, y lo había intentado reproducir. Bueno, no, esto no es posible. Es verdad que podemos imitar ciertos rasgos, los que nos llaman más la atención, ¿no? Generalmente pues hay un vocablo, que es lo que utilizan, por ejemplo, los imitadores profesionales, ¿no? Hay una cosa que nos llama muchísimo la atención y imitamos, repetimos con mucha frecuencia eso. Si analizamos el original, seguramente que no habrá esa frecuencia, seguramente que el imitador lo habrá utilizado con mucha más frecuencia y habrán otros parámetros que no habrá sido capaz de imitar. Vale. Otra de las cosas que ha estado a la orden del día, sobre todo cuando hemos tenido la primera oleada del coronavirus, ha sido el acoso a través de la red, tanto a personas famosas, a celebrities, como también en menores en casos de ciberbullying.
En estos casos, en el caso de los acosos a personas famosas y de los menores, una de las preguntas que se nos ha hecho ha estado si ha sido una o varias personas, pero también cuál es la edad de la persona que hay detrás de ese perfil. En el caso, por ejemplo, del ciberacoso, lo que podemos determinar cuando se trata de menores es el sexo del menor y también la edad, el curso académico del menor, ¿sí? Como os he dicho antes, el lenguaje del menor cambia tanto de un año para otro, podemos determinar con mucha más precisión si, por ejemplo, serán menores del mismo curso, menores de otros cursos, etc. Además, en este tipo de investigaciones o de comunicaciones, también podemos determinar otros rasgos, como por ejemplo, podría ser si esta persona, una grabación anónima, imaginémonos, es conocedora de los hechos o no. Por ejemplo, si es una persona que ha sido un testimonio o una parte implicada en esos delitos ocurridos. Esto, por ejemplo, fue el caso del asesinato de unas personas mayores de un anciano en Santander, concretamente en el año 2017, y que de hecho el pasado mes de octubre, en 2020, fue celebrado el juicio con jurados y fueron declarados culpables 2 hermanos de esos hechos, ¿no? En este caso, la policía recibió una llamada, bueno, de hecho no fue la policía, perdón, fue el 112, si no me equivoco, recibió una llamada en la que un supuesto testigo decía que había visto, ¿no? 2 personas mayores en el suelo, etcétera, etcétera. La policía difundió ese audio, si lo queréis buscar está por internet, para conocer la voz del anciano, del asesino o del testigo de ese anciano en Santander en 2017. ¿Y qué podíamos ver? Podíamos observar que era un hombre, más o menos del rango de edad, a través del vocabulario que utilizaba e incluso la zona de la que esta persona era, pero también otra de las pistas para determinar la edad fue el análisis de contenidos. Las estrategias lingüísticas que utilizaba para referirse a la persona con la que estaba hablando. Por ejemplo, insistía muchísimo, toma nota, ¿no? Tenía una jerarquía, una autoridad superior a la de esa otra persona al otro lado del teléfono, por lo que se pudo determinar que esta persona tenía una edad superior a la persona que había al otro lado del teléfono. Esto también serían pistas que nos pueden arrojar datos sobre la edad del delincuente en este caso. También podemos determinar, y sobre todo en los casos de acoso o incluso terrorismo, si esa cuenta, sobre todo en redes sociales, la lleva una o varias personas, si esa cuenta que dice ser un grupo realmente es un grupo o únicamente hay una persona detrás, si es verdad que hay una fuerza detrás pero únicamente habla una persona, o si podemos ver que hay distintos movimientos, ¿no? Y esto, de nuevo, lo vamos a poder resolver a través de la consistencia o la inconsistencia lingüística. Nos podemos imaginar, por ejemplo, un perfil de una red social, como es Twitter, en el que esa persona utiliza una serie de hashtags, una serie de referencias, la longitud, por ejemplo, de sus mensajes, las palabras utilizadas, los errores ortográficos, las estrategias pragmáticas, cómo se dirige al público o a la víctima, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir determinar si se trata de una o varias personas o de un individuo o de un grupo organizado. Otra de las cosas que podemos hacer es analizar la veracidad o la credibilidad que le vamos a dar a esa amenaza. Por ejemplo, en los casos de terrorismo, vamos a ayudar a determinar si esa amenaza es creíble y en qué grado es creíble. Y además, si esa amenaza pertenece al grupo del que reclama ser o no. ¿Es un lobo solitario o se trata de un grupo organizado, ¿no? Para determinar también el origen de ese agresor. Hoy, justamente, se ha celebrado la primera sesión del juicio sobre los atentados en Barcelona y en Cambrils, en agosto de 2017. Y, por ejemplo, al iniciar el juicio se ha mostrado un vídeo en el que los agresores se estaban grabando, ¿no? Y hacían ciertas declaraciones sobre lo que estaban haciendo, lo que estaban planeando, cómo estaban preparando las bombas y también se dirigían a las víctimas, ¿no?
Aquí, por ejemplo, es muy destacable el uso que se hace de eufemismos, ¿no? Esas palabras para referirse a realidades, pero de una forma con menos connotaciones negativas y con más connotaciones neutras, ¿no? A veces la etiqueta que le ponemos a los constructos reales, pues realmente influencia, ¿no? En cómo son percibidos. Eso tanto puede ser cómo lo utilizan ellos, pero también cómo captan a estos menores, a veces en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, en este vídeo se podía ver cómo ellos se referían a ellos mismos como soldados, que obviamente tienen una connotación mucho más neutra que si nos referimos como terroristas. O también, por ejemplo, el vocabulario para referirse a las futuras víctimas, los infieles. También podríamos hacer un análisis de los contenidos. Por ejemplo, cuáles son los motivos, si realmente estos motivos son los propios de este tipo de grupos organizados, cuáles son las referencias a las que hacen hincapié. Por ejemplo, ellos pronunciaban el nombre del número 1 y el número 2 del Daesh. Y así podríamos ver si realmente se trata de un grupo organizado que ha estado influenciado por este tipo de organizaciones terroristas o no. Después, otra de las cosas que podemos ver sería la profesión, el nivel educativo que hay detrás de ese autor, ¿no? El lenguaje nos permite determinar pruebas sobre ese nivel educativo. Utilizamos términos especializados, utilizamos un estilo sofisticado, la gramática, cómo puntuamos estos textos. Y algo muy importante y que muchas veces pasa desapercibido son las figuras metafóricas, es decir, por ejemplo, las comparaciones que realizamos, ¿no? Si hablamos siempre, por ejemplo, yo utilizo la palabra cotejo en lugar de comparación generalmente y esto pues ya determina, ¿no?, una cierta especialización en un campo. O, por ejemplo, hablar de anónimos o de muestras dubitadas, en mi caso. Por lo tanto, hay ciertos vocablos, ciertas expresiones que nos van a permitir determinar ciertos campos de conocimiento y, por tanto, relacionados con la especialización de esta persona. Y ahora me permitís que haga una breve pausa para indicar la palabra clave de esta ponencia, que es, iba a decir en clave lingüística, la contracción de la preposición de, seguida del artículo el. Por lo tanto, la palabra clave es del. Recordad que con las 4 palabras de hoy descubriréis el personaje del día. Y cierro la pausa. Una vez tenemos recogidos, ¿no?, todos estos rastros y todas estas pistas sobre el perfil sociolingüístico del individuo, lo que tenemos que hacer es la comparación, ¿no?, el cotejo de las muestras anónimas, las muestras dubitadas, con las muestras indubitadas del sospechoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a tener que, no he oído bien la palabra es del. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos vamos a aproximar a esa comparación? Primero, vamos a tener que determinar cómo de similar o de diferente son esas muestras anónimas de otras muestras anónimas que se hubieran producido en ese contexto. Y de ahí vamos a sacar las cosas, ¿no?, esos rastros lingüísticos que van a ser propios, significativos de ese hablante. Vamos a tener que determinar qué teorías y qué métodos y qué herramientas, si únicamente vamos a poder realizar un análisis cualitativo, es decir, basado, ¿no?, en el análisis, la observación de las muestras, o nos vamos a poder servir de ciertas herramientas lingüísticas. Por ejemplo, en el caso de un perfil lingüístico geográfico, vamos a poder utilizar atlas lingüísticos, es decir, vamos a hacer una búsqueda en herramientas, ya sean diccionarios, herramientas online, que nos permitan determinar que ese vocablo se utiliza en cierta forma o esa fórmula se utiliza en cierta otra zona. Después, si las muestras lingüísticas siguen esa forma convencional de hablar o escribir o observamos ciertos patrones únicos en esa muestra. Por ejemplo, se podrían observar este tipo de pausas. Estas pausas son esperables o se producen por la nerviosidad de esa persona en ese momento. Si tiene algún tipo de malformación que nos podría estar dando pistas a través de cómo está pronunciando ciertos sonidos. Si, por ejemplo, utilizamos el en lugar de una S, ¿de acuerdo? Esto nos podría dar incluso pistas físicas del delincuente.
Sí que es verdad que me gustaría recalcar la idea de que a pesar de que existe un estilo único del hablante, un estilo único de la forma de hablar o escribir del hablante, no se puede hablar, los lingüistas forenses profesionales no hablamos de la huella lingüística. ¿Por qué? Porque mientras que en la huella dactilar tenemos toda la información de esa persona o en el ADN lingüístico a través de una gota de sangre, ¿no? Podríamos tener toda la información de ese individuo. En una muestra lingüística, en un texto escrito, en un texto hablado, únicamente tenemos una porción muy pequeña de esa producción lingüística que sería capaz de hacer ese hablante. Y no únicamente a lo largo de su vida, sino también en ese contexto. Si no hablamos lo mismo, yo ahora impartiendo esta conferencia, que cuando, por ejemplo, estoy dando una clase con un grupo ya conocido o cuando estoy hablando con una pareja o cuando estoy hablando con un colega. Por lo tanto, va a ser muy distinto el lenguaje que voy a utilizar, las estrategias lingüísticas que voy a utilizar. Por lo tanto, no hablamos de la huella lingüística ni tampoco del ADN lingüístico. Yo creo que si tuviera que hacer una comparación, hablaría más de un retrato robot, ¿no? Que al final lo que hace es representar en un momento exacto la apariencia física de esa persona, ¿no? Entonces, representaríamos en un momento concreto la forma de hablar de esa persona. Esta comparación, ¿cómo la hacemos, no? Pues generalmente lo que queremos determinar sería si esa persona ha sido el autor de esos textos o no, y ya sea para inculpar a esa persona como también para demostrar su inocencia, ¿no? En ciertos casos. La realización de un perfil lingüístico también nos va a permitir ofrecer pistas, por ejemplo, a la policía, y esto se hizo, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Nogueira, a los investigadores se les ofreció pistas para determinar si se abría un nuevo perfil, este estafador en serie, determinar si era él o no la persona detrás de esta cuenta, ¿no? Lo que se hizo fue determinar, pues esta persona utiliza este tipo de vocabulario, utiliza este tipo de estrategias, tiene estas coletillas, interactúa de este modo con la víctima, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí sería una primera alerta de cuidado, si tenemos un perfil social que actúa, se comunica de esta forma, podría ser de nuevo este estafador. Después la lengua también nos puede servir como arma, ¿no? Las palabras no se las lleva el viento, sino que realmente hieres con ellas, ¿no? Y en estos casos las periciales lingüísticas nos pueden servir para asistir en la determinación del tipo de delito que está cometiendo ese delincuente. Por ejemplo, si se trata de un tipo de amenaza, pues si realmente es una amenaza o una coacción. A veces no es tan fácil como decir te voy a matar, sino que hay amenazas veladas, el tú verás, ¿no? Por ejemplo, sería un gran ejemplo de amenaza velada. Después también podríamos determinar si hay un abuso verbal o no, que generalmente suele ser el paso previo al abuso físico, ¿no? En casos de violencia de género. Pues generalmente, discursivamente, el agresor pues, sitúa a la víctima a través del lenguaje en una posición inferior, ¿no? A través de expresiones con diminutivos despectivos, destacando sus atributos positivos, pero siempre atributos negativos sobre la víctima, generalmente sobre el intelecto, la capacidad intelectual de la víctima. Yo soy más listo que tú, por ejemplo. Y si esto realmente podría ser un abuso verbal, ¿no? Además, el análisis del lenguaje también nos puede permitir con el grado de familiaridad que hay entre distintos agresores, ¿sí? También incluso la relación que hay con la víctima. Este fue un tipo de análisis que realicé, por ejemplo, y que es público y que podéis consultar en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, un chico argentino, en el que varios rugbys le agredieron y finalmente lo mataron, ¿no? Y es muy interesante cómo se pudieron establecer lingüísticamente la relación que tenía con la víctima, es decir, las relaciones horizontales, pero también las relaciones verticales, ¿no? entre ellos. ¿Cuál era de los chicos que le agredieron y que lo asesinaron? ¿Cuál era la jerarquía, ¿no? ¿Quién tenía el poder? Y cómo se reflejaba en las comunicaciones que tuvieron justo después de cometer el asesinato a través de WhatsApp. Después también se pudo determinar, por ejemplo, el grado de conocimiento que tienen sobre los hechos esos delincuentes. Es decir, ¿eran conscientes de lo que sucedió? ¿Era algo que les sorprendió o era algo a lo cual no le dieron ningún tipo de importancia? Y esto va a ser una cuestión muy relevante en el juicio, ¿no? El grado de responsabilidad y de conocimiento que tenían sobre los hechos, ¿no? Si se le atendieron, le hicieron el socorro, si no, si realmente muestra un arrepentimiento o no, etcétera.
Otra de las cosas también, y toda esta información nos va a permitir, por ejemplo, predecir cuál va a ser su argumentación en el juicio, lo cual podría ayudar a preparar las preguntas del abogado contrario, las preguntas de la fiscalía, focalizar el tipo de pruebas que vamos a presentar en contra de ellos, etcétera, ¿no? Generalmente para intentar colonizar a los agentes judiciales, ¿no? Pues, por ejemplo, con argumentos que minimicen el comportamiento de ellos o la implicación que tienen en los hechos, ¿no? Y es muy interesante, va a ser muy interesante analizar esas declaraciones. Justamente se filtró un audio de uno de los detenidos en los que se pueden observar algunas estrategias lingüísticas y que podrían tener una gran relevancia en el juicio, ¿no? Generalmente por su valor como atenuante o agravante en el caso de que sean condenados. Y también referente a esto, creo que es sumamente importante que el interrogatorio se adecue al perfil del testigo para que sea efectivo, ¿sí? No es lo mismo interrogar a una persona que no ha asistido nunca a un juicio y desconoce las reglas del juego comunicativo, ¿no? En el juicio, a que, por ejemplo, un delincuente que ya conoce las reglas y que ha sido preparado, o, por ejemplo, un delincuente de guante blanco, ¿sí? Que domina a la perfección las reglas del juego comunicativo y que yo diría más, son los grandes domadores del lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, podría ser un político al que tú le preguntas una cosa y es capaz de responder con una pregunta o incluso no responderte a la pregunta aunque te esté respondiendo con palabras, ¿no? Pero realmente se lleva a su terreno esta pregunta y responde lo que realmente quiere, ¿no? Y no únicamente las personas que van a formular las preguntas, fiscalía, abogados, jueces, deben tener presente el perfil lingüístico, sino también antes incluso de llegar al juicio, cómo debe interrogar un policía, cómo debe de interpretar un intérprete esas declaraciones, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que sin duda, ya para concluir mi presentación y dejaros tiempos a las preguntas, que he visto que ya han empezado a fluir algunas, creo que sin duda el lenguaje nos delata y delata al delincuente, que nos arroja pistas sobre sus características sociolingüísticas, lo que decíamos, la edad, el sexo, el nivel educativo, la profesión, pero también sobre el delito que ha cometido, sobre la responsabilidad y el conocimiento que tiene de los hechos, y nos puede servir sin duda a anticiparnos a posibles argumentaciones en sede judicial. Solo hace falta tener un lingüista forense profesional que recoja, ¿no?, estas pistas lingüísticas que va dejando a través de sus comunicaciones orales o escritas, insisto, y que las valore de forma objetiva en su conjunto. Siempre es muy importante no únicamente ver una única pista, sino valorarlas en el conjunto y que pueda emitir las conclusiones, ¿no? Y yo creo que hasta aquí mi ponencia, me ha adecuado al tiempo y estaré encantada de ir contestando las preguntas. Bueno, pues buenas tardes. Tenemos aquí varias preguntas precisamente para Sheila. La primera que se nos ha dado es ¿cuáles son los rasgos más característicos en notas o en escritos de intenciones suicidas? Este es un tipo de casos muy complicado, es complejo, porque también tenemos que ver cuáles han sido las características psicolingüísticas del individuo, ¿no? Cómo ha evolucionado para llegar a ese punto, ¿no? Muchas veces no únicamente nos basamos en la carta de suicidio, que suele a veces, ¿no?, sucede, sino también en las comunicaciones anteriores. Es decir, ha habido un cierto detonador, ha habido un movimiento muy brusco en la forma de escribir, etcétera, ¿no? Generalmente lo que podemos observar pues son muchos adjetivos negativos, ¿no?, sobre todo en la última fase, el uso del presente, de los verbos en presentes y en pasado, pero no en acciones futuras, ¿no?, el cantaré, sino que siempre se basan en el presente y en el pasado. El uso de términos muy absolutos, el nada, el todo o nada, ¿no? No suelen ser muy, no suelen tener muchas palabras, digamos, intermedias, ¿no? El uso de palabras pues muy oscuras, mucha subjetividad en sus escritos. Yo creo que estos serían los detonadores, pero ya te digo que siempre tendríamos que mirar cuál es el perfil psicolingüístico detrás, ¿no?, de todo esto. Otra cosa sería si la carta de suicidio es verdadera o no, si realmente es una persona que ha escrito la carta de suicidio y ha cometido el suicidio, o es una carta inducida o una carta falsa escrita por otra persona que quiera ocultar, ¿no?, un homicidio, por ejemplo. Tenemos otra pregunta que nos dice, en el caso de Una Bomber fue clave el reconocimiento de una frase hecha o refrán que Ted Kaczynski utilizaba de forma errónea, habitualmente Sí. por parte de su cuñada.
además de la temática de su manifiesto, del manifiesto que coincidía plenamente con los argumentos que el hermano de su hermano marido utilizaba para criticar la sociedad moderna, la frase era "You can't eat your cake and have it too", ¿vale? Mi inglés... Sí, you can eat your cake and have it. Tú no puedes tener todo el pastel y comértelo también. Vale. Pido disculpas por mi inglés. No. No, ni mucho menos. ¿Podemos decir que la cuñada de Una Bomber aplicó también la lingüística forense? Bueno, en este caso yo no diría tanto como aplicar la lingüística forense, pero sí que es verdad que los hablantes, como personas expertas, ¿no? Digamos, en la lengua, somos capaces de reconocer a personas. Cuando tú coges el teléfono, aunque no te saliera el número de teléfono, en el dispositivo serías capaz de reconocer pues, a tu primo, a tu madre, a tu hermana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ese estilo de habla, ¿no? Ya sean por los parámetros acústicos, es decir, la forma en la que nosotros pronunciamos, como también en la forma de expresarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que siempre digo, ¿no? Es cuando cojo el teléfono a alguien conocido, pues digo, ¿qué tal? No digo el cómo estás, sino digo, ¿qué tal? Y por lo tanto sería algo que sería una expresión mucho más frecuente en mi forma de hablar que a lo mejor en un compañero con unas características sociolingüísticas similares, ¿no? Y por lo tanto, de este modo, ella hizo un análisis de contenido, digamos, de forma inconsciente, extrayendo, ¿no? Ese tipo de ideas que además eran muy particulares, ¿no? De esa persona y por lo tanto le representaban totalmente. Otra pregunta, además bastante interesante, que acabo de encontrar aquí es: ¿existen rasgos característicos de la mentira de un delincuente sobre un suceso? Por ejemplo, están hablando aquí del caso de Marta del Castillo. ¿Se podría saber por lingüística forense cuál de las versiones escritas por Carcaño es si no la más adecuada, como pone aquí en la pregunta, la más cerca de la verdad? Sí, es verdad que no es es decir, no podemos decir miente al 100% o dice la verdad al 100%, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos decir, pues tiene un alto nivel de credibilidad o no. Sí que es verdad que hay ciertos parámetros que podemos analizar. Yo no soy muy partidaria de decir que podamos decir que una persona miente o no, pero sí que podemos determinar el nivel de credibilidad que tiene esa persona. A partir, por ejemplo, de la cierta repetición de ideas, que una persona repita mucho las ideas, pues no suele ser muy bueno porque generalmente lo que se intenta hacer es convencer a la otra persona de que esa idea es cierta. El uso, por ejemplo, de contradicciones, el uso de muchas pausas, de muchas repeticiones. Tendríamos que observar cuáles son, ¿no? El no me acuerdo, si realmente es un no me acuerdo porque no se acuerda o realmente está fingiendo que no recuerda. Se tendría que valorar todo el discurso en el conjunto. Vale. ¿Qué estrategias lingüísticas son las más características vía Internet? Por ejemplo, en referencia a lo que nos has dicho sobre la pedofilia, ¿qué lo suele distinguir? ¿Existen programas, asociaciones que luchan contra todo esto también? ¿Y qué lo suele decir? Es que me he perdido la primera parte de la pregunta, no te he oído. ¿Qué estrategias lingüísticas son las más características vía Internet? O sea... Vía Internet, vale. En el caso de los pedrastas, sobre todo, se caracterizan para captar a los menores, generalmente lo utilizan haciendo un juego, ¿no? Ellos no quieren dinero, no es un estafador en serie, sino lo que pretenden es tener material, ¿no? Obtener material que ellos puedan, bueno, compartir, ¿no? O visualizar. En estos casos, generalmente lo que hacen es contactar con el menor a través de un juego, lo convencen. Primero siempre intentan fomentar la autoestima a través de adjetivos pues, muy positivos, eres preciosa. Y después lo que hacen también es comparar y crear lo que nosotros llamamos unos constructos, que es que meten en la mente del menor la idea de que lo que les están pidiendo es normal. ¿Cómo lo hacen? Pues a través, por ejemplo, de decir, mira, pues es que yo tengo el vídeo de esta chica y hace esto, ¿no? Y van permitiendo crear, punto uno, fomentando imagen positiva de ella o de él, y después creando esta realidad normal, esta normalidad en lo que se le está pidiendo para que puedan acceder a ello, ¿no? Esto lo hacen, es lo que más hacen, este tipo de estrategias. Otra pregunta que todavía tenemos tiempo, la verdad. ¿Hasta qué punto un delincuente puede modificar su cuerpo de escritura o su forma de hablar? ¿Es posible ocultarlo completamente o siempre quedará algún rastro? Siempre quedará un rastro, sin duda. Además, en el caso de que tuviéramos un material, o que por ejemplo, el material, claro, tenemos el material que tenemos, ¿no? Pero siempre va a haber algún rastro. Seguro, las inconsistencias, lo que se ha estado insistiendo a lo largo de toda la ponencia, seguro que habrá algún tipo de inconsistencia. Y después, en el caso de que, por ejemplo, eso lo sucediera, esta modificación,
sucediera en sede judicial, en un interrogatorio, aquí sí que lo que tenemos que hacer es dejarle hablar. Es decir, tú sigue hablando, que al principio vas a ser capaz de modificar, incluso que se imagínate que quiere pronunciar con un acento extranjero o lo que fuere, ¿no? Déjale hablar, que finalmente va a salir su yo, ¿no? Su yo lingüístico seguro. No hay duda. Por ejemplo, esto pasa mucho en el caso de Asunta, que es un caso que me interesa bastante, en las declaraciones de la madre, que es una gran domadora del lenguaje, porque además es abogada y por lo tanto conoce esas estrategias, ¿no?, del juego comunicativo que he estado refiriendo, pero sí que es verdad que cuando ella no se siente segura o en algún caso en el que le pilla, ¿no?, vamos a decirlo así, una mentirijilla, se pone muy nerviosa y ahí es cuando realmente ella comete los errores, ¿no?, desvela su verdadero yo lingüístico y sus estrategias lingüísticas. Otra pregunta que tenemos aquí es, en los casos de llamadas telefónicas en los que se usa un modificador de voz, un modulador de voz, ¿se seguirá aplicando los mismos criterios lingüísticos? Por ejemplo, ¿el sexo sería más difícil determinarlo o no? Bueno, sí que es verdad que tenemos compañeros expertos técnicos en este tipo y muchas veces pueden, digamos, deshacer lo que ha hecho esta herramienta informática. Y en otros casos, bueno, tampoco es necesario. Tenemos otros parámetros con los que podemos trabajar, aunque se haya distorsionado la voz. ¿Hasta qué Como por punto? ejemplo sería el análisis de contenidos, el tema de la género gramatical, etcétera. Es decir, no nos va a impedir la comparación, ni mucho menos. ¿Hasta qué punto presentar pruebas relacionadas con la lingüística forense valdrán en un juicio como prueba? Entiendo que nos lo está pidiendo, o sea, que se admitan como prueba. Sí, se admiten como prueba igual que cualquier otra prueba judicial forense. No hay ningún tipo de impedimento y tiene el mismo tipo de valor. Y tenemos una última pregunta, y ya digo que vamos muy bien de tiempo. ¿Hasta qué punto la lingüística forense puede ser determinante a la hora de dictaminar una sentencia? ¿Tiene tanta relevancia como para culpabilizar a alguien? Claro, dependerá del tipo de casos. Claro, yo he estado hablando un poquito más del delincuente, digamos, en casos penales, ¿no? En los casos penales, obviamente, al igual que la mayoría de las pruebas forenses que se hacen, sería la complementariedad evidencial, es decir, el conjunto de pruebas el que va a probar que esta persona sea culpable o no, y va a sumar igual que el resto de pruebas que podrían sumar. Generalmente no suele ser la única en los casos penales, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos civiles, en el caso, por ejemplo, de un análisis de marcas, un análisis de plagio, en este tipo de casos sí que puede ser la única prueba y, de hecho, a veces lo es. Por ejemplo, en un caso de plagio, generalmente lo único que se tiene es el dictamen pericial en lingüística forense, en el que se comparan y se puede demostrar pues, que hay una dependencia textual, ¿no? Que un texto no se ha podido producir sin haberse basado en el otro. Pues muchísimas gracias por tu fantástica ponencia. Agradecemos tu presencia en este seminario enormemente y la verdad es que, bueno, pues vista la cantidad de preguntas que te han hecho, también ha suscitado el tema un interés pues muy, muy elevado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?